¿Se puede entender renta petrolera como utilidad? ¿Es sinónimo? ¿Se parece? Porque hay dos palabras aquí clave que es reservas y renta. Déjame ir a renta petrolera. Por eso hoy le decimos no a la privatización y sí a la reforma. ¿Es compartir la renta petrolera abiertamente? Sin duda no, Carmen, y hay una ¿Cuál es la diferencia diferencia? económica muy importante entre la utilidad y la renta petrolera. Y yo creo que mucho del debate que está empezando, qué bueno que está empezando, va a tener que ver con la diferencia entre estos dos términos. Desde el punto de vista económico, son dos cosas bien diferentes, una renta económica que una utilidad. Y te voy a poner, permíteme por un momento, un ejemplo que no tiene que ver con el petróleo. Sino que tiene que ver con cualquier otro sector de la economía donde existe un monopolio o un oligopolio. En el caso de los monopolios privados, teóricamente y en la práctica, pues lo que buscan es maximizar sus utilidades, ¿verdad? A costa del consumidor. Y en el caso de los monopolios públicos, no. Digamos, puede o no ser así, ¿verdad? Los monopolios públicos, y te voy a poner ejemplos. Mira, la energía más barata de Europa, la electricidad más barata de Europa, por ejemplo, la tienen Francia y Noruega. Son monopolios estatales. China es un monopolio estatal también y tiene la energía muchísimo más barata que nosotros. ¿Por qué? Porque esos gobiernos buscan usar los monopolios como instrumento de competitividad de sus países. Siendo empresas públicas, una cosa es que tengan criterios comerciales y otra es que vayan a usar el poder monopólico para maximizar sus ingresos. Eso no sería buena idea, porque entonces acabas con la industria que es consumidora de energía, ¿verdad? O sea, lo sacas de competitividad internacional. La utilidad, en realidad lo que refleja es el costo del capital, donde se está dando un retorno razonable al capital invertido según el riesgo. Pero llega un momento en que las utilidades van más allá de lo que deberían de estar, de lo que la tasa de retorno a la utilidad justifica. En un mercado donde hay un monopolio, existe la renta monopólica, es decir, donde tenemos utilidades por encima de lo normal. Esa es una renta. Por supuesto, es una renta en ese caso profundamente indeseable porque le cuesta a los consumidores. En el caso del petróleo tenemos otro tipo de renta. Esa es una renta buena, porque es una renta que no deriva de la actividad propiamente industrial, de la actividad extractiva, sino que deriva de que tenemos petróleo en el subsuelo, de que no estamos creando valor intrínseco, el valor ya está ahí, está en el subsuelo, lo estamos sacando. Entonces, existe una diferencia muy importante entre la utilidad que debe tener cualquier empresa por el capital que invirtió para sacar el petróleo, a otra la renta que deriva del valor del petróleo que está en el subsuelo. Entonces, Pemex, cualquier empresa pública o cualquier empresa privada, es lógico que tenga un pago por el capital que invierte, y esa es la utilidad.
una tasa de retorno conforme al riesgo en el que se incurre. Cosa muy diferente es la renta petrolera, que no deriva de la inversión del capital, sino que deriva del petróleo que está ahí. Mira, aquí tenemos una gran ventaja. Como somos el último país en llegar, literalmente, el último país en el mundo en llegar a este tipo de figuras contractuales, existe una gran experiencia sobre cómo separar la utilidad de la renta petrolera. Y hoy se hace con éxito en el mundo. Lo que se busca es que en el diseño de estos contratos de utilidad compartida y en el régimen fiscal que se les aplique, que además deberá ser igual al régimen fiscal de Pemex, un régimen competitivo, flexible, lo que debe de lograr este diseño es separar la utilidad y la renta petrolera. Por eso, al hablar de contratos de utilidad compartida, también afirmamos que no se va a compartir la renta petrolera con las empresas internacionales. Entiendo que esto es un término, estamos entrando en tecnicismos, que a lo mejor parte del auditorio diga, bueno, esto ya se perdieron en tecnicismos, pero es una diferencia fundamental porque estamos hablando del patrimonio de los mexicanos. Y el patrimonio, conservemos el patrimonio, depende de la capacidad que tengamos de conservar la renta petrolera en cualquier esquema que tengamos, y eso es lo que propone el presidente, que vayamos a una reforma de contratos de utilidad compartida, donde quede muy claro que la renta petrolera seguirá estando en manos de los mexicanos. What do you want? What do you want?